yo soy Monse Hernández. Yo soy Rosalba Hernández. Y vamos a hablar del placer femenino. Bueno, y antes de poder ahondar mucho más en este tema, yo quiero recalcar algo que nos pasó mucho, yo creo que a ambas. Para recabar toda esta información fue bastante complicado, porque no era como tan sencillo encontrar información, sobre todo yo para buscar del judaísmo. Actualmente no se sabe mucho, y eso es algo que me llamó mucho la atención. Fuera de poder saber cómo es el placer en ellas, en las chicas judías, no podía tener información actual ni de géneros diversos, además de femenino, ¿no? Entonces, eso me llama mucho más la atención porque me limitó a poder decir, no puedo hablar ni siquiera desde la vivencia actual de las mujeres judías, o de cómo se vive desde otro contexto de otra religión que, bueno, pues estamos acostumbrados a vivir de la cristiana. Pero, sobre todo, ahorita que ya mencionaba la cristiana, yo quería también decir que estamos como muy inmersos en esto de la religión, que a veces no nos damos cuenta, y ya lo decía antes, hablaba ya del judaísmo, pero que está muy asociado y viene a adoptar mucho del judaísmo. Por eso mismo me llama la atención que muchas veces no estamos como tan enterados de dónde viene la historia y de por qué se va desencadenando todo esto. Que yo creo además es algo que no está comercial, ¿no? Es algo que no es como del interés inicial. Uh-huh. Entonces, al menos yo busco placer para tratar de hacer esta investigación. Y lo primero que sale es como la guía práctica 10 pasos a seguir para llegar al punto G de las mujeres, ¿no? Y como si fuéramos robots, ¿no? De pucha ahí. Oprime este botón y ya va a ser multiorgásmica, ya va a estar gimiendo miles de veces, ¿no? Y que entonces creo yo que se aleja este acceso que tenemos ahorita a la información, a buscar, a encontrar mucha información, se aleja de mucho de las realidades, de las bases, de los antecedentes, y se va como a la demanda actual, ¿no? Y bueno, ya que lo menciona Rose, ¿qué realmente sería lo importante para poder mencionar del placer? Porque si bien ya estamos diciendo que no es importante mencionar, como de, bueno, no somos robots, no somos algo que sea automático y que sea para todas igual, ¿no? El punto G no es nada más encontrar la nuececita que es la famosa, ¿no? Y ¿qué sí se tendría que decir del placer o cómo encontrar el placer en las mujeres? ¿Sabes qué creo? Yo intento entender como la razón por la cual nosotras en la actualidad podemos tener o no experiencias placenteras y que no necesariamente tengan que ver con connotación sexual, que es a donde se va la primera investigación que buscas o investigación que realizas o que encuentras es como connotaciones sexuales. Pero es como, creo yo, desde donde lo he visto, desde donde lo he estado tratando de entender, es como el aprendizaje que nosotros tenemos. Dependiendo de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestros antecedentes que nos dan esta cultura que tenemos hoy y que nos deja vivir como estamos hoy. Y todo esto antecedente, que es lo que no miramos, dejamos de lado y entonces no cuestionamos. Solo nos dejamos ir, ¿no? Y pensamos, bueno, así ha sido siempre, y entonces ya no lo cuestiono y así mantengo mi vida y así se le enseño a mis generaciones, y generación y generación, y ya hasta a veces no sabemos de dónde viene hasta la misma etimología de las cosas, ¿no? Y que no te detienes a buscar, o sea, es algo como en nuestros aprendizajes que vamos teniendo, te dicen, una figura importante te dijo en algún momento de la vida, que es y que no es, y no lo cuestionas. No llegas a un momento donde vas a Google y dices, a ver, dime qué es placer, y dices, no es cierto, esto no es placer. Si te pones a buscar y a rascarle como en los antecedentes, que es lo que intentamos hacer nosotras, es como encontrar la raíz, creo yo, de por qué ahora nosotras podemos contemplar, podemos ver, vivir o negar. Y que precisamente no encontramos el hilo negro, ¿no? A lo mejor dentro de esta investigación que, bueno, propiamente intentamos hacerla bien con un marco teórico y con toda esta investigación previa, yo lo pensaba así, ¿no? De, oye, pero no encontré el hilo negro, es algo que ya es bien sabido hasta en la misma religión en la que pertenezco, en la que he crecido y que me han enseñado, o que por lo menos he estado como más inmersa. Cuando yo leía y veía que en el judaísmo y que por qué viene a llamar mucho más la atención el judaísmo para mí, era que para las mujeres hay una restricción bastante importante, ¿no? La ven como un elemento, sí, que enlaza con el Señor, ¿no? Como se le pueda llamar, y
a los hombres mismos para generar su placer o esta divinidad o este enlace con ellos o como se pueda a lo mejor llamar esta conexión. Pero sí la pueden dar como en un sentido de importancia, pero no para que ella sea vista como un ente importante, ¿no? Como una sola, no sé, algo independiente de alguien más. Tiene que ser el complemento para el matrimonio, tiene que ser el complemento para vivir con alguien, hasta las mismas personas homosexuales, ¿no? Un hombre homosexual tiene que vivir con una mujer para ser aceptado dentro de la misma sociedad. Y eso solamente le da un papel de la mujer como de soy apariencia, soy solamente un complemento, ¿qué soy, no? Entonces, no solamente es cómo vamos a llegar a un placer si lo vamos a ver desde más de trasfondo, no solamente histórico, sino de cómo lo estamos viendo desde el contexto social actual, ¿no? Por eso decía, a lo mejor no hay tanta información, pero porque ya viene cargando desde atrás una historia bastante fuerte y bueno, ahora como plasmarla, pues siento yo que, bueno, hablar de placer es mucho más complicado porque viene arrastrando más cosas, ¿no? Y que esto que encuentras tú, por ejemplo, del judaísmo, que tiene que ver como con las raíces y los antecedentes de nuestra religión, ¿no? Digo nuestra religión porque en el común mexicano, por ejemplo, es encontrar la religión católica, cristiana, ¿no? Que es desde donde también nos educan sexualmente o nos hablan o no del placer, ¿no? Claro. Y estos antecedentes es donde me deja a mí como ver o cuestionar qué de eso es lo que a nosotros, o a nosotras, ahora pensando en las mujeres, que nos puede ser de utilidad todavía. Y no quedarnos solamente con aquello que se decía hace épocas milenarias, ¿no? Antes de Cristo incluso, cuando los hombres empezaban a hablar del placer y de la función de las mujeres, que bien lo dices, parece como el complemento. Y aquí que también es importante, yo creo que mencionar la visualización de las mujeres trans, ¿no? O sea, porque a lo mejor se habla de un sexo binario, ¿no? Claro. Y es bueno, lo recalca mucho, sobre todo bueno, de la investigación que tenemos, sobre todo del judaísmo y del cristianismo, pero lo menciona únicamente binario, no da pauta a hablar, sí habla de la homosexualidad y que no se permite vivir así, pero sí puede serlo, ¿no? Como que te lo perdonan porque, bueno, Dios te creó así y ni modo, ¿no? Ya después allá arriba te lo va a perdonar, pero aquí lo vives como Él lo mandó, ¿no? Y que al final no creo que sea también tan sencillo para las mujeres trans, hablando específicamente del placer femenino, de cómo puede ser, no solamente, yo sigo insistiendo, ¿no? La carga que viene trayendo todo históricamente, pero la carga no solamente es de lo que te piden que seas, sino también lo que ya es rechazado por ellos mismos, ¿no? Entonces, viene a ser un tema. Un tema de investigación. Pero maestría. pero sí, o sea, yo creo que me gusta mucho lo que planteas ahorita, ¿no? De cómo es que realmente el placer no viene a ser únicamente lo que nos enseña una revista, lo que nos enseña nuestra religión, sino también qué vamos a cuestionar nosotros y cómo lo vamos a también cambiar, porque ¿qué es placer, no? Hasta partir desde eso. ¿Qué es placer? A lo mejor, y lo decíamos antes de empezar a grabar este video, hablábamos Rose y yo que el placer puede ser algo para desfogar, a lo mejor sería nada más algo liberador, o algo que sea placentero o algo plácido, ¿no? Que lo mencionábamos por etimologías que en ocasiones habíamos visto que era el lenguaje marino, pero ¿cómo es que llegamos a este concepto o a este constructo, ¿no? Ya se llega a ver como el placer, ¿qué es? Darte satisfacción, darte un desfogue, verlo me estoy comiendo un helado y eso para mí es placentero, pero entonces solamente ya lo vemos como una connotación sexual. Cuando tú le preguntas a alguien qué es placentero, automáticamente se va a algo sexual, ¿no? Y eso llama mucho la atención a cómo el placer también llega a ser reprimido y, bueno, pues castigado, ¿no? En muchas ocasiones. Pero además, más es pensar, pues, en cómo es que nosotros podemos generalizar. El placer es A, B, C para todas las mujeres.
cuando no necesariamente es así, ¿no? Porque además, entonces, sí nos enseñaron en algún momento de la historia, nos enseñan que para vivir el placer, para vivir en pareja, es un asunto binario que ya mencionabas, ¿no? Que solamente desde ahí puedes encontrar o puedes vivir en una situación adecuada, apropiada, y que esto, en teoría, te debería de llevar como al placer. Sin embargo, no es así para todos, ¿no? No es así para todas. Habrá quien en la actualidad ni siquiera piense en seguir como en esas reglas, en esos dogmas que las religiones nos habían impuesto, ¿no? Donde digan, no me gusta, yo no lo vivo así, a mí no me agrada, ¿no? Y tenga que seguir como aquello generalizado respecto al placer, que no tiene que ser así, ¿no? Desde donde nos enseñan que lo que no está permitido social, moralmente, tiene que ser castigado. Entonces, hay que castigar lo que para mi hombre puede ser placentero, lo que para mi mujer es placentero. ¿Y por qué castigar el placer, no? O sea, de entrada, ¿por qué no castigar algo que pueda causar dolor? Y es contrario a ello, ¿no? Claro. Y de castigos, o sea, me pongo a pensar en las tradiciones o costumbres que se tenían en las religiones, donde decían, pues, hablando de la religión cristiana católica, que había días en los que se podía copular. Y sí, claro, me siento como Sheldon hablando de copular, porque justo era como este encuentro sexual que se podía tener solamente y era con un único beneficio, que era tener hijos, ¿no? Descendencia. Entonces, había solamente 3 días en la semana que estaba permitido. Y que se convirtieron en 18 o algo así. Al año. O sea. Pero además era, no en jueves, te lo voy a tener que leer porque esto a mí me pareció importante. No en jueves porque era el momento, era en memoria de la última cena. No en viernes porque es cuando es el como conmemorar o en recuerdo de la crucifixión. No en sábado, en honor a la Virgen que sufrió por la muerte de su hijo, ¿no? No en domingo, en memoria de la resurrección. Ya te quedaba lunes. Oye, ya cuando me dejaron. Claro, o sea, te quedaba lunes, martes, miércoles. Y si llegas con jet lag, ya no sabes ni qué día es. Espera, o sea, después se les ocurre, Carlomagno dice, prohíbo los lunes en conmemoración a todos los difuntos. Porque ahí es de carne con puerco, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Claro, o sea, yo pienso, te quedan 2 días nada más. No pensando en Semana Santa, en Cuaresma, en los días 40 después de la Semana Santa, en los días previos a Navidad, en los días de guardar, o sea, por eso es que te quedaron como 18 días al año, ¿no? Esto, ¿qué hacía? Por supuesto que generaba algún tipo de conflicto en la pareja, conflicto en las mujeres que en algún momento de la historia se pudo llamar histeria, ¿no? Y que sus remedios para sanar la histeria de las mujeres, la histeria femenina, y de ahí podemos citar a Freud, pero antes de Freud había otras prácticas también, en donde tenían la histeria femenina, que era esta falta, yo lo voy a poner así ahorita, esta falta de contacto con el placer. Para calmar la histeria, tenían una teoría súper, bueno, ahora digo súper loca, ¿no? Está muy buena su teoría de aquellos, donde decían que el útero era una parte con vida dentro de ti. Entonces, el útero se movía. Entonces ya, si llegaba acá, te daba como, en el pecho eran las angustias. Si llegaba acá, te daba como otro síntoma y había que cambiar eso, había que calmar eso, ¿no? Para calmar eso y para poder regresarlo, solamente las parteras tenían autorizado colocar su dedo dentro de la vagina y hacer masaje para poder regresar al útero a su lugar y la histeria calmaba. Por supuesto que cualquiera en esa situación que actualmente calma. se da en solamente ciertas regiones el poder dar a luz con orgasmos, ¿no? Por La ejemplo, estimulación del orgasmo para poder generar un parto natural y que eso pueda aliviar también estos tipos de dolores, que también sea un parto natural pues bastante... pues no inducido con tantos aparatos y pues también medicamentos, ¿no? Entonces eso también te pone en una cuestión de por qué hay tanta prohibición para que el placer no se dé, ¿no? Claro, pero es que, o sea, si retomamos esto, que son como
ideas. Freud hablaba de la histeria, pero al ubicar como los remedios que pueden tener para calmar las histerias que Freud nombraba, estaba utilizando viejísimos, las viejas estrategias de los griegos, claro, donde tenían untarse aceites para estimular en el dedo para poder introducir a la vagina, etcétera, ¿no? Son cosas que en algún momento de nuestra historia muy pasada, hablando Aristóteles y demás, estaban permitidas porque era lo que tenían. Llega otro periodo en donde la burguesía, la colonización, etcétera, empieza a normar y dice, no, todo eso no, fuchi, guácala, ¿no? Fuchi popó, como decía el peje, ¿no? O sea, no se podía hacer eso. Y entonces empiezan a acomodar normas donde aquello que ya existía lo limitan, lo quitan. Pero descubren que haciendo eso funciona para calmar algo, para arreglar la situación marital. Hasta también los mutismos y todo este tipo de situaciones con la histeria, ¿no? Que bueno, ya ahorita histeria es una palabra que me hace cortocircuitos, porque ya llamarnos o autonombrarnos de esa manera es bastante agresivo. Pero bueno, yo creo que lástima que sean tan pocos minutos que tenemos aquí con ustedes, amiguitos. Pero yo creo que es importante y no quiero dejar de lado algo que para mí es bastante importante para rescatar todo esto. A ti como Rose, ¿cómo sería la vivencia del placer? O para ti, ¿cómo es este contexto en el que tú te mueves para llamar placer en donde te estás desarrollando? Claro. Yo pensaría como en la conciencia. O sea, en un nivel de conciencia desarrollado que me permita sentir, que me permita experimentar alguna sensación que para mí me genere goce, que me genere satisfacción, cuestionando todo aquello que dicen que debe de, no debe de, ¿no? Cuando yo escucho a las consultantes en el espacio terapéutico, les pregunto, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿No? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Dónde está tu placer? Y se quedan en pausa, incluso yo las noto, las siento, algunas las he preguntado, ¿no? Apenadas. Piensan únicamente en la parte sexual. Oye, pero para llegar a eso, digo, perdón que te interrumpa, pero creo que al final el poder ser la líder o la guía de unas personas que tienen que descubrirse, tienes que también descubrirte y romper y también reconstruir muchísimas cosas en ti para lograr ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Sobre todo creo que partes de algo importante que a mí me gustó también, ¿no? O sea, no solamente es conocerme, sino también cuestionar, que eso también creo que es bastante rescatable. Pero ¿cómo es que también lograste eso y que actualmente lo puedas vivir como tal? Vaya, que necesito mucho más tiempo para eso, ¿no? Creo que para poder llegar a este punto sí necesitas liberarte de juicios, prejuicios, aprendizajes que actualmente no te pueden servir, no te son de utilidad, para que puedas llegar a cuestionarte a ti o cuestionar lo que tienes, ¿no? En tu contexto. Saber qué te sirve y qué no, para que puedas de ahí continuar tú. En esta parte individual, que al final de cuentas terminamos compartiéndonos con otras personas, otras mujeres, otros hombres, pero liberarte como de eso, de estas ideas de Freud y de Constantino y la Inquisición y demás, librarnos de eso porque ahora ya no nos sirven y que puedas tú continuar desde donde tú lo vives, desde donde tú lo sientes. Y creo que la época misma nos exige también estar avanzando, cuestionando y también ya no quedarnos en lo que nos enseñaron, ¿no? Renovarnos y obviamente mantener esto de educar, de también estar constantemente con información. Y bueno, pues los invitamos a ustedes también a que puedan saber qué es su placer, porque el placer no solamente es sensorial, es también algo que te cuestiona, como bien lo dice Rose, es mantenerte en constante equilibrio, pero también en interrogante con tu medio y con todos los demás. Pero yo necesito que cierres tú diciendo cuál es tu placer. Porque ya nos tenemos que ir. No, yo creo que también estoy de acuerdo contigo porque al final, digo, no para seguir sobre el mismo hilo, ¿no? Pero creo que el placer mismo lo veo en cada una de las cosas y en cómo lo atribuye la persona misma, ¿no? A lo mejor tú puedes decir mi andar con los demás o mi cuestionar o muchas más cosas que a lo mejor tú como persona, el ser
sensible a cada uno de los estímulos que te brinda cada cosa, ¿no? A lo mejor puede sonar irónico, pero ¿cómo puedes obtener placer de llorar o de una emoción que puede ser aversiva, ¿no? Que digas, ¿cómo te puede enojar algo y a la vez decir, sentí placer al momento de ya desfogarme de eso, ¿no? Entonces, creo que el sentir que también tienes estas vertientes tan extremas, ¿no? De arriba abajo, que puedes oler, puedes disfrutar, puedes tener todos los sentidos abiertos, creo que eso para mí es placer, sentir que estoy viva desde el momento en el que estoy en el P a la PA, porque puede ser muy extremo, ¿no? No hay emociones buenas, malas, ¿no? Hay emociones y así son, y creo que para mí el placer es más atribuirle al sentir todo, ¿no? Oler, ver, estar en contacto contigo y disfrutar desde aquí para poder saber, ¿me está gustando o no me está gustando? No, pero puede que entonces lo disfrute después, ¿no? O sea, cuestionar. Y creo que también por eso me gustó mucho el que atañes el cuestionar. Y me gusta tu palabra de sentir. Esa es la base, creo yo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que sea interesante el tema. Bye.